Soy Jorge Antonio Chávez y les doy la bienvenida a la tercera edición de Asia Pacífico 2024. El Perú, como economía anfitriona del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, ha presentado una serie de prioridades que informarán los trabajos y reuniones a desarrollarse en más de 160 eventos que tendrán lugar en nuestro país. Si quieres conocer más sobre las prioridades que serán desarrolladas en el marco del foro, los invitamos a ver esta edición. Hoy conversaremos con el ministro en el Servicio Diplomático, Renato Reyes Tagle, alto funcionario del Perú ante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido a Asia-Pacífico 2024. Jorge Antonio, muy honrado de estar contigo y la audiencia y de poder conversar un poco sobre APEC. Muchas gracias. Ministro, en primer lugar, creo que es importante que la gente conozca qué es la reunión de altos funcionarios de APEC. La estructura funcional de APEC está liderada por la gran mayoría jefes de Estado y de Gobierno, que se le llaman líderes económicos de las 21 economías. Luego viene la reunión de ministros de Relaciones Exteriores y Comercio, además reuniones sectoriales. Y en tercer lugar viene la reunión de los altos funcionarios de las 21 economías ante APEC, que somos los que traemos la voz de cada una de nuestras economías en el foro y la que, lideramos junto con en coordinación con los diferentes grupos de trabajo y comités que existen en APEC, el proyecto de iniciativas, políticas públicas que vamos a someter a consideración de los líderes que normalmente se reúnen en noviembre de cada año. Ministro, el trabajo de APEC está guiado por prioridades. ¿Cuáles han sido las prioridades que han sido definidas para la presidencia peruana de APEC y cuáles han sido los criterios para elegir estas prioridades? Hemos elegido 3 ejes temáticos, pero voy a empezar por el lema, porque todo tiene un orden, una articulación, y el lema es empoderar, incluir, crecer. Creemos que la inclusión es un segundo estadio. Para llegar a la inclusión debemos partir por el empoderamiento, y entre unas de las herramientas que hemos identificado es el tema de por ejemplo, el uso de la digitalización para llegar a la inclusión de manera de crecer de manera sostenible, ¿no? Y bajo esa visión, lo que hemos planteado en conjunto con los diversos sectores del Estado peruano concernidos, la academia, la sociedad civil, los gremios empresariales, las economías de APEC con las que hemos consultado y más recientemente con los organismos internacionales con los que estamos trabajando, por ejemplo la OCDE, el BID, el Banco Mundial, entre otros. Hemos llegado a la definición de 3 ejes temáticos. El primero, que es el comercio y la inversión para un crecimiento inclusivo e interconectado. El segundo está relacionado a la innovación y la digitalización para promover la transición a la economía formal y global. Y el tercero es el crecimiento sostenible para generar un desarrollo resiliente. Ministro, ¿por qué estas prioridades, por qué estos ejes temáticos son importantes para informar el trabajo de las distintas instancias de los grupos de trabajo, de los comités, de las reuniones ministeriales y la reunión de líderes de APEC? Sí. Estas prioridades se van a trabajar con todos los grupos de trabajo y subgrupos de trabajo de APEC, porque son temas transversales. Por ejemplo, el tema de la transición a la economía formal y global, lo que queremos es aprobar con las otras 20 economías una hoja de ruta. Ese es un entregable que quisiéramos que recoja buenas prácticas o áreas claves que ayuden a la transición a la economía formal y global de las 21 economías. Es un fenómeno que está presente en las 21 economías, y entonces para ello es necesario hacer un trabajo articulado, por ejemplo, con los grupos de trabajo de pymes, con el grupo de trabajo que tiene que ver con mujer, con el Comité Económico para Reforma Estructural. Jorge Antonio, para que tengas una idea de la relevancia de este tema, de acuerdo a
datos de la Organización Internacional de Trabajo, en el Asia-Pacífico hay el 68% de los empleos son informales. Y cuando me refiero a Asia-Pacífico, es no solamente los miembros de APEC, sino aquellos países, economías que no son parte de APEC. Según un informe de la reciente también del Banco Mundial, en Asia-Pacífico hay 600 millones de mujeres. El 40% de ellas trabajan en el sector informal. Y un reciente informe de la OCDE, el informe País Perú, de septiembre último, dice que en el Perú 3 de cada 4 empleos son informales. O sea, este es un tema relevante. Un informe del Banco Mundial también señala que es un informe exclusivo para las 21 economías de APEC, señala que el aporte, digamos, que el sector informal tiene anualmente al Producto Bruto Interno de las 21 economías. En el extremo inferior está Estados Unidos con un poco más del 8% de su PBI, viene del comercio informal en Estados Unidos. Al extremo superior está el Perú, con 56.6% de nuestro PBI viene del comercio informal. Y al medio está Corea, con más de 20%, Nueva Zelanda con un poco más de 10%, por decir algunos ejemplos. Las 21 economías tenemos, digamos, este fenómeno que se presenta de diferentes características, ¿no? Lo que, por ejemplo, mis homólogos de Corea me decían que en el caso de la informalidad en Corea se da en la empresa formal cuando subcontrata, ¿no? Y reduce beneficios sociales, ¿no? En el caso de Canadá son los gig economic workers, ¿no? Los freelancers part-time que reciben también trabajos, digamos, beneficios sociales limitados. En fin, la lectura es diferente en cada realidad, pero finalmente el fenómeno es el mismo. No, es interesante cómo incluso un fenómeno como la informalidad puede ser no solamente transversal, sino que se puede dar en economías desarrolladas y en economías no desarrolladas. Pero, ministro, un tema que creo que es importante es hablar sobre la visión de APEC de Putrajaya al 2040. ¿En qué consiste esta visión y de qué manera las prioridades de la presidencia peruana de APEC conversan con esta visión de largo plazo? Muy buena pregunta, gracias Jorge Antonio. Efectivamente, la visión de Putrajaya al 2040 reemplazó a lo que era hasta el 2020 la visión de Bogor, ¿no? Los principios de Bogor. Entonces, para hacer un contexto, se formó un grupo, digamos, de pensantes, ¿no? Que estuvo liderado por el embajador Alan Wagner, a quien agradezco, él fue el que me designó en este cargo en el 2021. Concluyeron en una visión que, y cito textualmente, que dice que las 21 economías aspiramos a hacer en el año 2040, construir un Asia-Pacífico abierta, dinámica y resiliente para el beneficio y la prosperidad de nuestros pueblos y de nuestras futuras generaciones. ¿Y de qué manera? Con 3 ejes de trabajo o 3 vectores: el comercio y la inversión, el segundo eje es la innovación y la digitalización, y el tercero es el crecimiento económico sustentable, fuerte, seguro en el Asia-Pacífico, ¿no? Y muy buena pregunta, ¿de qué manera conversa con nuestros 3 ejes temáticos? Nuestros 3 ejes temáticos nacen de esos 3 vectores. Cuando hablamos de comercio, la primera prioridad que te mencionaba, comercio e inversión para un crecimiento inclusivo y sostenible, tiene que ver con esto. Cuando hablamos de innovación y digitalización para promover la transición a una economía formal y global, tiene que ver también con esto, ¿no? Y cuando hablamos de un crecimiento sostenible para generar un desarrollo resiliente, también se tiene que ver con los 3 ejes temáticos, ¿no? De la visión de Putrajaya. Ministro, APEC tiene una agenda de facilitación del comercio, de las inversiones, de la facilitación de los negocios, pero también de cooperación económica y técnica. Y en el marco de esta agenda de cooperación técnica, pues están los proyectos de APEC que buscan construir capacidades en las economías. ¿Nos podría contar en qué consisten los proyectos APEC y de qué manera el desarrollo de estos proyectos conversa con las prioridades del año de la economía miembro? El motivo por el que fue creado APEC es la cooperación económica y técnica, ¿no? Y la cooperación en ello consiste en otorgar recursos a las 21 economías. Postulamos, por cierto, de manera multisectorial, las 21 economías cada año, 2 momentos, normalmente en marzo y junio de cada año. Y estos proyectos consisten en el desarrollo de estudios, en el desarrollo de talleres, en la construcción de capacidades sectoriales, de manera que se puedan
avanzar las 21 economías en el alcance de nuestros objetivos dentro de APEC, ¿no? Que es el crecimiento inclusivo y sostenible, la facilitación del comercio, de las inversiones, pero todo esto con una visión centrada en las personas, ¿no? Entonces, quiero compartir contigo este trabajo con miras a la presidencia de APEC. Se empezó en enero del 2022, la construcción de los temas, con todos los sectores concernidos del Estado peruano, de las agencias del Estado, pero también con el sector privado, con la academia, con los líderes, con gremios empresariales, también con líderes de pymes, representantes de mujeres, en fin, para llegar a lo que son nuestras prioridades y subprioridades. Pero en ese contexto nosotros dijimos, tenemos que presentar proyectos de cooperación que estén alineados con las prioridades, ¿no? Y así que en el año 2022 nos aprobaron 10 proyectos. Uno de ellos, para solo citar un ejemplo, fue con la Universidad del Pacífico. Presentamos un proyecto que ha sido financiado por APEC, viene siendo financiado por APEC y contó con el auspicio coauspicio de 13 economías, que es cómo la conectividad digital puede ayudar a la formalización de las empresas en el Asia-Pacífico. Y en el año 2023 APEC nos ha aprobado 35 proyectos de cooperación, es algo histórico, en APEC y para el Perú concretamente dentro de APEC. Y tienen que ver, por ejemplo, con COMEX. Hemos presentado también un proyecto para traer en mayo de este año en Arequipa, en el marco de la reunión de ministros de Comercio y de Mujer, un diálogo público-privado en la que podamos traer expertos en el mundo que nos presenten casos exitosos que hayan ayudado a transitar hacia la economía formal a una ciudad, a una área, a una región, en fin, porque APEC, Jorge Antonio, si podemos definirlo en una sola palabra, es un laboratorio de buenas prácticas. Y eso es más o menos lo que nuestros proyectos de cooperación han enfocado. Por ejemplo, como el Viceministerio de Turismo, hemos presentado un proyecto de cooperación para ver cómo las herramientas digitales pueden ayudar a la formalización de los agentes turísticos en el Asia-Pacífico, que hay un número importante. Con el Ministerio de Educación hemos presentado un proyecto de cooperación también aprobado, cómo los desafíos que presenta a la educación la inteligencia artificial. En fin, son algunos de los proyectos que hemos presentado y que han gozado y que vienen recibiendo el financiamiento de APEC. Es sin duda valiosa esta definición de APEC como un laboratorio de buenas prácticas, y precisamente la segunda pregunta tiene que ver con esto, porque ¿de qué manera este desarrollo de los ejes temáticos de APEC y la agenda del foro conversa con la cooperación con otros espacios como la OCDE, con la que entiendo que ha habido ya un acercamiento? Es una organización internacional a la que el Perú aspira a ingresar. Muy bien, sí. Yo justo en septiembre último vino al Perú el director de Asuntos Globales de la OCDE, con quien tuvimos una reunión y les puse las prioridades que el Perú aspiraba a tener este año y que acabo de mencionar. Y el director de Asuntos Globales de la OCDE me dijo: Renato, las prioridades que el Perú está promoviendo en APEC o quiere liderar el 2024 van a ayudar al proceso de adhesión del Perú a la OCDE, porque están totalmente relacionadas a lo que la OCDE le pide. Entonces, podría concluir que las prioridades, la presidencia que el Perú está liderando este año va a apuntalar el proceso de acceso del Perú a la OCDE, ¿no? Porque y es más, no solamente es este reconocimiento del director de Asuntos Globales de la OCDE, sino que también la OCDE nos está apoyando con expertos, por ejemplo, en la construcción de la hoja de ruta para la transición a la economía formal y global, por ejemplo, en el desarrollo de borrador cero de otro entregable que quisiéramos este año, se apruebe sobre lineamientos para implementar y ejecutar en las economías APEC el hidrógeno verde o hidrógeno de bajas emisiones, por ejemplo, ¿no? Y en este contexto quiero decirte, Jorge Antonio, que la presidencia de APEC
para el Perú también es un punto de cohesión en el país, ¿no? Porque también cada semana se nos acercan diferentes actores de la sociedad civil, de diferentes lados políticos, de gobiernos locales, de gobiernos regionales, de entidades privadas, de jóvenes que quieren sumarse a lo que estamos haciendo en APEC, y así que en ese contexto también hemos desarrollado una iniciativa propiamente peruana que se llama APEC Ciudadano, que busca acercar el foro y sus beneficios a la sociedad civil peruana, ¿no? Pero ello también ha generado que instituciones como el Banco Mundial, el BID, la CAF, se nos acerquen. En fin, es un momento en el que el Perú no solo congrega esta atención, sino también lidera la agenda del Asia-Pacífico. Precisamente sobre la iniciativa del APEC Ciudadano, ¿en qué consiste? ¿Qué tipo de actividades se van a desarrollar en el marco de este proyecto? Este año APEC cumple 35 años de creación y son 25 años de que el Perú es parte de este importante foro, y que coincide con la tercera vez que el Perú preside este foro, ¿no? Así que pensamos en Torre Tagle en que había la necesidad quizás de dejar un legado, ¿no?, a la sociedad civil, y en ese sentido pensamos en cómo acercamos el foro a las ciudadanas, a los ciudadanos, y pensamos en esto, en el APEC Ciudadano, teniendo en cuenta que a lo largo de todo el año APEC van a llegar 8.000, 10.000 personas, más de 160 reuniones, llegan expertos, llegan presidentes directorios de grandes empresas del Asia-Pacífico, ministros sectoriales. Vamos a tener 10 reuniones sectoriales de APEC en el Perú, por supuesto líderes, que en su mayoría jefes de Estado y de Gobierno. Entonces lo que el APEC Ciudadano busca es aprovechar la presencia de estas personas en el territorio peruano para llevarlos a las universidades, a las escuelas, a los gremios, a las asociaciones de mujeres, de pymes, y a eso hemos sumado el factor cultural también, ¿no? Y también el desarrollo de eventos tecnológicos. Acabamos también de generar un acuerdo con la Embajada de Australia para hacer un APEC Ciudadano Surf. El Océano Pacífico es algo que nos une a las 21 economías, así que queremos hacer este APEC Ciudadano Surf para jóvenes, niños de escasos recursos. Queremos hacer un APEC Ciudadano Recicla para, generar que las embajadas, los colegios, las universidades ayuden en el proceso de recojo de desperdicios en las playas de la costa de Lima y Callao. La aspiración es que se pueda hacer luego en toda la costa. Hemos tenido también ayer una reunión con la Municipalidad de Lima, con la doctora Fabiola Morales. Queremos hacer ya con todos los distritos costeros este reciclaje. En fin, es parte de lo que venimos trabajando. Queremos hacer un APEC Ciudadano Mujer, también con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Mujer, la Municipalidad de Lima también. Un APEC Ciudadano Formaliza. Es algo que también hemos conversado con el Ministro de Trabajo para llevarlo a las regiones, incluso aquí en Lima también. Así que es parte de lo que quisiéramos, y además venimos trabajando ya con alguna embajada, todavía no lo voy a adelantar, pero de llevar a un líder de las 21 a que tengan un encuentro con el consorcio de jóvenes universitarios del país en noviembre próximo, ¿no? Esto es parte de lo que quisiéramos desarrollar durante el año APEC. Pero es muy interesante saber que APEC tiene precisamente esa naturaleza multisectorial, multinivel de gobierno, que llega también a la comunidad y que tiene una incidencia directa en el mejoramiento de las vidas de nuestros ciudadanos. Ha sido muy interesante conversar con el ministro del Servicio Diplomático, Renato Reyes Tagle, alto funcionario del Perú en APEC. Muchas gracias por haber estado en Asia Pacífico 2024. Muchas gracias, Juan Antonio. Y así como para Asia Pacífico 2024 es fundamental llegar al público para hacerle conocer más detalles sobre el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, los organizadores de APEC 2024 están organizando una serie de actividades culturales, gastronómicas y educativas para acercar a la población peruana al foro y a los miles de representantes que nos visitarán durante las 160 reuniones que tendrán lugar en el país.
Los invitamos a ver el informe especial que ha preparado Carola Román con todos los detalles. Perú, como país anfitrión de la APEC 2024, presentó la iniciativa denominada APEC Ciudadano. El baile festivo del Huaylash, una de las danzas más representativas de Junín y de nuestro país, sirvió de marco para el lanzamiento oficial llevado a cabo en el Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El ministro de Relaciones Exteriores precisa cuál es la finalidad de esta iniciativa. Es acercar a APEC 24, esto es, todo lo que se hace en el marco de las 21 grandes economías de Asia-Pacífico a todos los ciudadanos y ciudadanas del país. ¿Pero qué tipo de iniciativas se generan en el marco de APEC Ciudadano? Son eventos culturales, académicos y tecnológicos que se realizan durante todo el año. La finalidad es acercar a la población información sobre los beneficios que se generan en torno al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Pueden ser también conversatorios, pueden ser muestras de cine de los países APEC. Las embajadas de las economías APEC acreditadas en el Perú también están muy interesadas en participar en una serie de eventos. En el ámbito académico, universidades como San Marcos, Católica, Pacífico, UCIL y la Universidad de Piura ya manifestaron su interés por organizar eventos que giren en torno a problemáticas que afecten directamente a los más jóvenes. En febrero, se realizó la reunión de viceministros de Finanzas y representantes de bancos centrales, pero además en paralelo se inauguró la agenda de APEC Ciudadano 2024. Y la primera edición de APEC Ciudadano se vive aquí en la ciudad de Arequipa. Un equipo de TV Perú ha venido hasta la Cámara de Comercio e Industria de la Ciudad Blanca. Acompáñenos para conocer todos los detalles. La charla denominada Oportunidades y Desafíos para nuestras regiones fue la primera actividad oficial de APEC Ciudadano. El público pudo escuchar y compartir con los expositores información sobre las posibilidades de negocio que se pueden generar en el intercambio comercial con las economías APEC. El objetivo es identificar las necesidades de cada región, como se hizo en este caso con Arequipa. Y eso implica, en el caso de las regiones como Arequipa, venir a escuchar a los gremios, a los actores económicos, al gobierno local, cuáles son sus intereses, cuáles son sus metas, sus aspiraciones. El 24 de febrero cerraron las actividades en la Ciudad Blanca, pero ese mismo día se inauguró en nuestra capital la primera sesión del año de altos funcionarios. Como parte de la agenda de APEC Ciudadano, se desarrolló una feria de emprendedores peruanos. Y las actividades de APEC Ciudadano se trasladaron a Lima, exactamente al centro de convenciones en el distrito de San Borja, donde productores de todo el Perú han traído la diversidad de productos que quieren posicionar en el mercado de Asia-Pacífico. Dijeron presente en esta feria de artesanos y emprendedores que tuvieron la oportunidad de mostrar sus productos a los más de 1000 delegados que se congregaron en el centro de convenciones. Además, pudieron interactuar con posibles clientes y ver posibilidades de comercio internacional. Uno de los puntos más atractivos para los visitantes fueron los diseños tejidos de alpaca. Realmente aprecian la calidad del producto y sobre todo el hecho que haya sido hecho a mano. Es algo que se valora mucho a nivel de extranjero y creo que hemos llegado en el momento correcto. Delegados de economías de Tailandia, China y Papúa Nueva Guinea quedaron admirados con los productos peruanos. Would be good souvenir of the first time, yes. Especially it's because it's local material they used to make it. Would be good. Yeah.
Además del rubro textil, los productores del cacao y el chocolate también impresionaron a los delegados. Where are you from? I'm from Thailand. Okay. What do you think about this product? The fruit is very interesting. I actually never seen it like the actual fruit before, so it's my first time, and it's actually my first time tasting the white stuff inside as well. So it's good experience. Uno de los pilares fundamentales de APEC Ciudadano es el testimonio de los empresarios que pudieron sacar adelante su emprendimiento gracias al apoyo de las 21 economías de APEC. Hernán Asto, CEO y fundador de Alinti, ha presentado un proyecto de soluciones ecoamigables para generar energía eléctrica a través de plantas. Un foco de luz puede cambiar la historia de una familia, la historia de un niño, ¿no? Porque yo lo viví en carne propia, ¿no? Esa falta de electricidad. Cuando tú ves que una familia por primera vez puede dejar las velas, wow, o sea, es un impacto gigante, ¿no? Por ese proyecto, Hernán Asto fue premiado por el Foro APEC con el premio Biocircular Verde en la categoría MIPYME, por su contribución a la sostenibilidad mediante la producción de electricidad a partir de la fotosíntesis de las plantas. Recordemos que uno de los pilares de APEC es la sostenibilidad y el uso de energías limpias. Las actividades del APEC Ciudadano se darán de manera paralela y complementaria a las reuniones oficiales de APEC 2024 en el Perú. Con tal propósito se invitará a expertos, funcionarios y líderes que participarán en las más de 160 reuniones de la APEC Perú para que se sumen a esta iniciativa. Se espera que las universidades, los jóvenes y la sociedad civil en general formen parte de estas actividades para conocer las oportunidades que se generarán en torno a las inversiones y el comercio, lo que incidirá en más beneficios para la economía familiar y el crecimiento laboral de los jóvenes. Y después de conocer más sobre la iniciativa del APEC Ciudadano, ahora vamos con nuestro segmento La Clase. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los 3 pilares de APEC que han guiado el desarrollo del foro desde sus inicios. Y el primer pilar es la liberalización del comercio y de las inversiones. ¿Qué es lo que busca APEC en primer lugar? Fomentar la reducción de las barreras arancelarias. ¿Y qué son las barreras arancelarias? Están constituidas por los aranceles, que son los impuestos que se aplica a la exportación y a la importación de productos. Así que APEC busca agresivamente reducir esos aranceles y también busca eliminar las barreras no arancelarias, que son barreras distintas de la imposición de aranceles. Por ejemplo, requisitos de calidad, requisitos sanitarios, estándares en términos de embalaje y de calidad que plantean retos para el comercio, que plantean restricciones al flujo comercial. Y dentro de APEC se entiende que el flujo comercial es fundamental para el desarrollo. El segundo pilar tiene que ver con la facilitación de los negocios. APEC busca que se genere una dinámica de inclusión, que se pueda incluir a sectores que han estado subrepresentados en materia económica, como las mujeres, como los jóvenes, como las poblaciones nativas y rurales, que tienen un potencial económico no aprovechado. Y para ello se busca facilitar los negocios, empoderar a estas personas para que puedan participar en las dinámicas del comercio exterior, y buscan también reducir los costos de transacción, de hacer negocios en la región del Asia-Pacífico. Una de las iniciativas más importantes de APEC en esta materia es la llamada tarjeta para viajeros de negocios de APEC, la APEC Business Travel Card, que permite a los viajeros de negocios de las economías de APEC visitar 19 economías de APEC sin necesidad de aplicar a una visa. Las únicas 2 economías que no participan de manera completa de este esquema son Canadá y Estados Unidos. Si uno tiene una tarjeta
de viajeros de negocio de APEC, pues puede ingresar a estas economías, pero tiene que tener una visa, va a poder ingresar por un carril especial, pero va a tener que tramitar una visa. Pero para las otras economías de APEC no se necesita ningún tipo de visa si se tiene esa tarjeta. Así que eso, por supuesto, que reduce los costos de transacción. Pensemos en una empresaria o un empresario peruano que quiera participar en una gira de negocios y que viaje a Nueva Zelanda, a Australia, a Japón y a China. Para todas estas economías de APEC, los peruanos necesitamos una visa. Pero si se cuenta con esta tarjeta, no se tiene que invertir tiempo o dinero para poder obtener estos visados y eso facilita los viajes de negocios. Otro pilar fundamental, el tercer pilar de la agenda de APEC, tiene que ver con la cooperación económica y técnica. APEC entiende que hay profundas asimetrías entre las economías miembros del foro en términos de desarrollo, que hay economías desarrolladas y que hay economías en desarrollo. Por eso busca impulsar una agenda de cooperación técnica y económica multidimensional en distintos campos como la salud, como la energía, como la propiedad intelectual, la ciencia y la tecnología, los procedimientos aduaneros, entre muchos otros temas. Para eso APEC ha constituido una serie de grupos de trabajo específicos y también ha creado una iniciativa que se llama los proyectos de APEC, que buscan fomentar la construcción de capacidades en las economías de APEC a través de la realización de simposios, de conferencias, de talleres y de investigaciones sobre estas áreas que son prioritarias para APEC. De esa manera se logra una construcción de capacidades, se logra que las economías de APEC puedan compartir estándares y mejores prácticas para poder acometer los retos que tiene esta importante organización. Espero que les haya parecido interesante conocer más al respecto de los pilares de APEC y en futuras clases vamos a seguir abordando más temas sobre este importante foro. La realización del Foro APEC en nuestro país y su impacto en la economía global es innegable. Según información de Mincetur, durante el 2023, las exportaciones peruanas superaron los 64.000 millones de dólares. Según información de Mincetur, el 50% del valor de las exportaciones que se generan en el mundo giran en torno a la APEC. Y en lo que se refiere a las importaciones, la suma alcanza el 49% de lo que se genera a nivel mundial. Fuimos en busca de casos de emprendedores peruanos exitosos para conocer sus historias y la proyección que tienen de colocar sus productos o servicios en Asia-Pacífico. Pero los peruanos también exportamos inteligencia artificial. Vamos a conocer más detalles. Llegamos a las oficinas de GIS Gestión y Sistemas, una empresa peruana que vende soluciones digitales en inteligencia artificial y que ya ha posicionado sus productos en el exterior. Estamos llevando esto a otros países, ¿no? Estamos en iniciativas con Chile, con México, con Colombia, con Ecuador y con Estados Unidos. Además, brindan el servicio de cámaras inteligentes que emiten alertas para identificar si no se utilizan los accesorios requeridos para garantizar la seguridad del personal que labora en plantas de operaciones. Así lo verificamos in situ. Sácate el casco y ahí se vuelve a activar la alerta. Por favor, use su casco. Al ingresar debe usar un casco. Este sistema de alertas ayuda a mejorar la productividad de las empresas a través de simulaciones en un ambiente virtual, lo que permite monitorear cada una de las acciones que se realizan de manera remota. Hemos trabajado ya en pesqueras, también en agroindustria, en textiles. Perfecto. Entonces, ¿usted todo lo monitorea por aquí? Así es, en remoto. González precisa que desde el 2018 la empresa ha tenido un crecimiento del 20% anual. A China lo vemos como un proveedor, un aliado estratégico para todo lo que son adquisición de equipos. Entonces este tipo de eventos, de alianzas nos va a permitir tener una exposición a los países de afuera y poder crecer.
Según información de COMEX, en lo que se refiere a exportaciones peruanas que tienen como destino economías de Asia-Pacífico, en primer lugar tenemos a la minería. Y en segundo lugar, las agroexportaciones, teniendo en primer lugar a la uva, seguida de los arándanos, el café en grano verde, las paltas frescas y el espárrago fresco o congelado. Este top de productos representa más del 50% del total exportado. Empecemos con la minería y la conquista del mercado de Asia-Pacífico con dispositivos electrónicos de última generación. Sí, escuchó bien. Hardware y software Made in Perú. Tenemos 3 operaciones en ese mercado, en Australia, Nueva Zelanda y la región de Asia Central. Y nuestra propuesta tiene un componente bastante apreciado en esas salas. No solo por la calidad, sino también por los precios accesibles. Llegamos a las salas electrónicas de MS4M, empresa que desarrolla y comercializa productos y servicios tecnológicos para las operaciones mineras en el mundo. A través de un monitor que ellos mismos fabrican, pueden controlar desde las actividades de una flota minera hasta enviar alertas por distracción o fatiga. También previene riesgos y evita posibles colisiones que dañen las maquinarias. Richard Balboa, gerente de esta empresa, nos precisa qué factor ha sido determinante para abrirse camino en Asia-Pacífico. Es un mercado bastante competitivo donde la calidad, sobre todo de los productos tecnológicos, es muy estricta. Se ponen a prueba los productos que desarrollamos para que cumplan con esos estándares desde el diseño. A fines del 2023, esta empresa cajamarquina logró posicionarse también en el mercado canadiense. Actualmente Australia es su principal socio comercial. Principalmente esta cumbre de líderes nos llena de mucho entusiasmo porque podemos encontrar muchas oportunidades de colaboración, no solamente comercial sino también técnica, porque sabemos que dentro de la agenda uno de los temas principales son la innovación y la apertura a los mercados. Dejamos el rubro de la minería y abordamos la agroexportación y el gran momento para el Perú en ese ámbito. La uva peruana ha conquistado el mundo. Ya hemos logrado ingresar a más de 50 mercados internacionales, teniendo como principales socios a Estados Unidos, México y China. Pero en cuanto a nuestro futuro, les podemos contar que de septiembre a noviembre del 2023 pudimos exportar a Japón cerca de $6 millones de este producto. Y este foro de la APEC se constituye una gran oportunidad de acercar al Perú, mostrar lo que tiene, el potencial que tiene, porque el mundo necesita alimentos. Perú no solo es líder mundial en uva y arándano, también somos tercer exportador mundial de cacao orgánico, posicionándonos detrás de México e Indonesia. Nosotros estamos exportando pecana, por ejemplo, a Hong Kong. Hong Kong, como sabes, estamos en un proceso, una firma de TLC con ellos. Además, existen productos que están en lista de espera. La pecana, granada y frutas congeladas como el mango, paltas y arándanos esperan ingresar a China. La palta a Malasia. Espárrago, aguaimanto y pitahaya a los Estados Unidos. Y los cítricos a Vietnam. La tecnología también ha virado a la agricultura, ya que los pequeños empresarios y agricultores también quieren expandir sus negocios. En el Perú hay 2.2 millones de agricultores familiares que son invisibles para el sistema financiero, económico, de agroexportación. Hugo Piñarreta es uno de los fundadores de Agros, una empresa que ofrece inclusión digital y financiera para los agricultores de todo el Perú. Lo que hicimos fue crear una billetera de identidad. ¿Para qué? Para que las personas se puedan identificar. Pero esta billetera funciona en este celular, sin necesidad de internet y sin un smartphone, solo con una llamada telefónica. Actualmente existen más de 36.000 billeteras de identidad digital a nivel nacional. La finalidad no es solo acceder a financiamiento, sino lograr conectarse directamente con compradores y demostrar su confiabilidad para realizar negocios. Cada agricultor familiar
que empieza a crecer y a desarrollar, por lo menos genera unos 6 a 8 empleos indirectos. Jornaleros, transportistas, gente alrededor. Ya se encuentran realizando pilotos en países como Colombia, pero nos precisan que la proyección dirigida a Asia-Pacífico no es un imposible. Son 2.2 billones de personas en una economía estimada en 2.5 billones de soles. Hay una oportunidad de mercado. La Alianza Pacífico es indudablemente una plataforma increíble para los emprendedores. Ese es el primer capítulo que recoge testimonios de empresarios exitosos y sus expectativas con respecto al mercado de Asia-Pacífico. Ellos, a base de esfuerzo, quieren seguir expandiendo sus fronteras y saben que la realización del foro les puede dar el impulso para seguir creciendo y dando a conocer la calidad de sus productos, así como la innovación y creatividad en el desarrollo de servicios que exportamos al mundo. Y después de ver el completo informe de Carola Román, vamos con nuestro segmento Conociendo a las Economías. Y el día de hoy vamos a hablar de Indonesia, que es el estado archipelágico más grande del mundo. Tiene más de 17.000 islas. Un tema fundamental de la geografía de Indonesia es que tiene 4 de los estrechos más importantes para el tránsito entre el Océano Pacífico y el Océano Índico, que son los estrechos de Sunda, de Makassar, de Lombok y de Malaca. Indonesia en términos históricos es un país relativamente joven. Antes de 1942 había sido colonizado por los Países Bajos. Esta región del mundo era fundamental para el comercio de especias. Pero ¿qué sucedió en el año 1942? Que los japoneses invadieron Indonesia y sacaron a las tropas de los Países Bajos. Los japoneses buscaban crear la llamada gran esfera de coprosperidad económica. Decían que buscaban sacar a las potencias occidentales de Asia, pero bueno, esta era una manera de articular su propia forma de imperialismo sobre amplios espacios de Asia. Pero los japoneses, tras Hiroshima y Nagasaki, fueron vencidos en la Segunda Guerra Mundial y es en el año 1945 que Indonesia declara su independencia. Esta independencia no fue reconocida en primera instancia por los Países Bajos y hubo una guerra de independencia que duró hasta 1949. Indonesia es un país muy interesante por muchas razones. Es el país con más musulmanes en el mundo. Es la tercera democracia más poblada del mundo. En términos económicos, hablamos de la 16ª economía del mundo en términos de PBI. Y si tomamos como referencia la capacidad de poder de compra, estamos hablando de la 10ª economía del mundo. Estamos hablando también de un país que en términos políticos es muy relevante para Asia y sobre todo para el sudeste asiático, porque en Yakarta, que es la capital de Indonesia, está basada la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN. También en Indonesia, en el año 1955, tuvo lugar la Conferencia Afroasiática de Bandung, en donde los países del llamado Tercer Mundo se oponían al colonialismo y promovían la independencia de los pueblos sujetos a dominación colonial. Indonesia es un país que tiene una larga historia en APEC. Fue uno de los miembros fundadores en 1989, ha organizado la cumbre APEC en el año 1994, en donde se adoptan las llamadas metas de Bogor, que buscaban la liberalización del comercio para las economías desarrolladas de APEC hacia el año 2010 y la liberalización del comercio para las economías en desarrollo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico para el año 2020. También fueron sede del Foro APEC en el año 2013. En cuanto a su vinculación comercial con el Perú, podemos decir que es el 8º socio comercial de nuestro país en la región de Asia. Las exportaciones principales de Indonesia hacia el Perú son de automóviles, autopartes y también combustibles, y el Perú exporta fundamentalmente granos de cacao y frutas. Es un país muy interesante sobre el cual conoceremos más durante el desarrollo del año. Espero que haya sido para ustedes interesante este contenido de Conociendo a las Economías.